Houston. Ok, ahí está. Bueno, todos. Este, también podés, si podés, Karim, poner de co-host a Jan y no sé si Javier ya está, para que lo ponga, porque yo le lo pasé el host a él. Sí, y ahorita los tengo a Yeye, a Manny, pues eres tú, obviamente. A Ok, Francisco, a John también está. ok, perfecto. Y está también Francisco ahí también. Sí. Ya. Bueno, en el chat. Buenas noches. Augusto, qué bueno. Buenas noches, Augusto. Gusto de tenerte acá con nosotros. Este, Augusto a septiembre, octubre. No, perdón. Buenas este, noches para todos, Manny. ¿Cómo Buenas están? noches. Bien. Buenas noches, buenas noches. Este, bueno, yo voy a ir poniendo la música, así, porque hay bastante para considerar. Así que voy a ir poniendo la música, voy a poner share. Debe ser este. Ok. ¿Se escucha? Sí. Ok. No, no se No, no escucha se aquí. escucha, no se ¿No se escucha. escucha? No. Ok. Cuando le das al share, hay una cajita muy pequeña que le tienes que dar. Ahí ya se escucha. Nosotros un No se día escucha el ahí. sol no se pondrá y la noche oscura nos acontecerá. Las lágrimas de amigos y familiares caerán. Pero hay una promesa, paz al final. En el silencio nuestro nombre será mencionado. No es un final, sino algo momentáneo. No hay tumba que a la vida pueda contener. La fe y el espíritu en nosotros del sepulcro nos harán volver. Esperanza viva, luz que no se apaga. La muerte ha sido vencida, la eternidad nos llama. La resurrección me espera, promesa verdadera. El valle oscuro no me detendrá, el buen pastor mis pasos guiará. Si el mundo tiembla, firme estaré, pues en su victoria siempre confiaré. Las cadenas rotas, el velo rasgado, la tumba vacía, el amor ha triunfado. Por siempre al Cristo proclamaremos, pues del sepulcro todos regresaremos. Luz que no se apaga, la muerte ha sido vencida, la eternidad nos llama, la resurrección me espera, promesa verdadera. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién desea hacer la oración para dar comienzo? ¿Quién desea hacer la oración? Karina, ok, Karin, adelante.
Muchas gracias. Oremos, hermanos. Papito amado, te damos gracias por la bendición de estar reunidos un día más. Gracias que son nuevas tus misericordias cada mañana. No somos dignos de tanto, pero eh, la esperanza en la fe que nos has provisto desde antes de la fundación del mundo, la fe en tu Hijo, nos tiene a todos reunidos en amor. Te agradecemos el perdón de nuestros pecados que sabemos que son constantes día a día. Sin embargo, como bien lo has mostrado en la canción que nos pediste para elegir y demostrar a nuestros amados hermanos, el amor ha triunfado. El amor siempre vence cualquier adversidad. Así que hoy también nos reunimos en el nombre de tu Hijo amado para poder recibir instrucción. Que sea tu Espíritu redarguyendo nuestras mentes y mostrándonos lo que necesitamos aprender. Te damos gracias por todas estas cosas inmerecidas y las pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Amén. Muy bien, gracias, Karin. Gracias, entonces, sabemos el esfuerzo que hiciste porque no anda muy bien de tu voz. Entonces, déjame compartir la información. ¿Se nota? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se Se ve ve bien. claro. Ok. Bueno, entonces, hermanos, hoy vamos a concluir con el libro de Éxodo. De hecho, es el último capítulo de Éxodo, el 40, que como dice ahí, presenta la culminación del tabernáculo. Todas estas cosas que vemos aquí en la imagen son cosas que hemos estado viendo últimamente al ir estudiando Éxodo, ¿verdad? Entonces, el tabernáculo, las diferentes cosas que están dentro de los sacerdotes, como columnas, la vestidura de los sacerdotes. Entonces estamos familiarizados con eso. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hemos estado aprendiendo nosotros sobre el libro de Éxodo. Por ejemplo, aquí vemos, dice, ¿qué ha sucedido en Éxodo hasta aquí? Bueno, haciendo una pequeña recopilación de todo. Por ejemplo, en los capítulos 1 al 15 vimos lo que tenía que ver con la liberación y el pacto. Y cuando salieron de Egipto y terminaron o culminó cuando cruzaron el Mar Rojo. Luego en el capítulo 16, versículo al 24 capítulo, Dios los guía por el desierto, les da maná, agua, hace el pacto en el monte Sinaí y dentro de esto le dio las leyes y estaban los 10 mandamientos. Luego, en los capítulos 25 al 31, las instrucciones para hacer el tabernáculo. Entonces le dio detalladamente lo que tenían que hacer. El capítulo 32, sabemos que el pueblo, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, pasó 40 días y bueno, cuando él volvió, habían empezado a adorar a un becerro de oro. Bueno, sabemos que Dios se enojó con el pueblo por esto y Moisés tuvo que interceder y Dios renovó el pacto con ellos. Luego en los capítulos 33 al 39, el pueblo obedece todas las cosas que se les dio, construye el tabernáculo conforme a las leyes y los mandatos que dio Jehová. Y en el capítulo 40 que vamos a ver hoy, el capítulo o el tabernáculo, como he dicho, es finalmente levantado. Dios consagra el lugar con su gloria y la nube guía al pueblo en sus jornadas. Entonces, y para que tengan una vista de cómo se organizaban cuando estaba el tabernáculo, pueden notar ahí en el medio estaba el tabernáculo, estaba el 1, estaba Moisés, Aarón y sus hijos, en el 2, hijos de Leví y Corá, en el 3, Gerson, en el 4, Merari, y luego después todas las tribus alrededor de este tabernáculo. Entonces, siguiendo adelante, dice, me gustaría preguntarles, a ver, ¿qué representa el tabernáculo? ¿Qué me podrían contestar al respecto? ¿Qué representa el tabernáculo? ¿Representaba para el pueblo? Y también, bueno, entendemos nosotros, ¿qué entendemos nosotros con eso? ¿Qué representa el tabernáculo? Pueden participar por medio de sus comentarios.
Alfonso. Gracias. Pues primero que nada, representaba la presencia misma de Dios con la humanidad, pero no nada más una presencia, sino una presencia ordenada y organizada. Pues cada uno de los elementos del tabernáculo, empezando desde el, el altar hasta el Santísimo, había elementos, mobiliario, la manera como estaban hechos, cómo estaban recubiertos de oro. Todo representaba una íntima relación con la presencia de Dios y cómo ingresar, cómo tener acceso a Dios a través del sí, a través del sumo sacerdote por el Santísimo. Se tenía que pasar empezando por el altar, el mar o el lavatorio. Había otros elementos como también el candelabro o la menorá, la mesa de los panes y, y finalmente el arca del pacto y ah, la cubierta. Entonces, no era nada más una edificación decorada o una glorificada cabaña o una campamento, un tent o como que se dice, una cabaña, un tabernáculo glorificado, sino que simbolizaba el tabernáculo de Dios que ya existía en el cielo y desde el cual Moisés tuvo una visión para así llevarlo a cabo en la tierra. Gracias. Gracias a ti, Alfonso. Entonces, también correctamente lo que dijiste, Alfonso, otras cosas que vemos aquí, también era la morada divina en el cual iba a habitar Dios para estar presente entonces a su pueblo. Era un lugar de encuentro también, era un modelo celestial. Aprendimos en Hebreos, estuvimos viendo que era la copia del santuario celestial. También era el camino a la santidad, porque a medida que íbamos entrando por el tabernáculo, entonces podíamos notar que se iba, a medida que iba entrando, estaban el altar de bronce, la fuente. Cuanto más adentro entraba, se entraba entonces hacia la santidad que mostraba entonces para llegar a Jehová. Y por supuesto simbolizaba al Cristo, ¿no? Porque muchos de estos elementos del tabernáculo, como el cordero, el velo, el arca, apuntan proféticamente a Jesús como mediador, sacrificio y la presencia divina. Pero bueno, vamos a empezar a analizar los primeros 8 versículos del capítulo 40 de Éxodo. ¿Quién desea leernos? Lo pueden leer desde su Biblia que tengan o directamente de aquí, de la pantalla, que es la versión Valera. No sé si Éxodo 41 al 8. ¿Quién desea leerlo? Me si gustaría alguno de leer. nuestros hermanitos o hermanitas como Alicia quería brindar algún tipo de mensaje o de comentario. Oh, ok, sí, perdón, no los veo por eso. Hay tres personas, Ok. Cateto, Francisco y Alicia. Bueno, el que está en primer lugar, que nos empiece a... Primero las damas, ¿está lista Alicia? Te Ah, escuchamos. bueno, perfecto. ¿Te escuchamos, Alicia? Escuchan. Sí, sí, Ya, ahora sí. sí, sí. Bueno, quería comentar algo acerca de que este capítulo de 40 de Éxodo marca el momento en que la presencia visible de Dios toma su lugar permanente en su pueblo. Y también que recordar, por ejemplo, que Dios le instruye a Moisés a levantar el tabernáculo en el primer día del primer mes, exactamente un año después de la salida de Egipto. Ok, Y bien. Ujú. por ejemplo, la vida espiritual que nuestro Padre Celestial les enseñó a ellos en ese momento con la culminación del tabernáculo, que la vida espiritual no era improvisada, todo se establecía por medio de un orden y su presencia ocupaba el centro y desde allí todo lo demás se alineaba. Ok, Y también que quería leer el primer capítulo, es la primera parte
de, de la Biblia, pues, del capítulo 40. Ok, bueno, pero ¿alguien podría leernos para tener ya la noción completa? ¿Quién puede leernos? A ver, Jacinto, ¿tú puedes leernos Éxodo 40, 1 al 8? Creo que había más manos que querían comentar, pero la hermana Alicia creo que ha querido leer lo primero aquí. ¿Sí? Alicia, ¿quieres leer? Ok, Alicia. Bueno, Pero hay respuestas que quieren comentar primero. Como Francisco tiene la mano arriba y yo también. Bueno, entonces, a ver, Francisco, entonces. El tabernáculo y toda la zona, la parte del atrio y todo, era como también una representación del jardín del Edén original. También era donde el padre llegaba, se paseaba con ellos, conversaba. Claro que en este caso, en el tabernáculo era un jardín del Edén, por así decirlo, mutilado, por así decirlo, de alguna manera, porque no estaba completo. Mm, Faltaban, claro, habían cosas que, digamos, que interferían para que fuera como fue en el comienzo. ujú, Ujú, ok, bien. muy bien. Pero entonces me gustaría leer los versículos, porque así todos están pendientes de eso. ¿Puedo Eh, comentar o no? ¿Ah? ¿Puedo comentar? Sí, seguro, dale. Sí, hermano Manny, si me haces el favor de ir a la primera foto que pusiste ¿A cuál del está? tabernáculo, Oh, ok. arriba. Sí, no, arriba del todo. O arriba de todo. Sí, ahí. ¿Esta? Ajá, sí. Muy bien, entonces aquí vemos como parece, como un artista lo figuró, ¿no? Que así parecería. Y eso es muy grande. Ahora, cuando se hizo el templo, ah, es interesante que l- las medidas del templo eran bastante grandes para que todo esto, todo lo que se ve, estuviese dentro del templo. Las columnas, la menorá, la lámpara, el arco, donde se ponían las ofrendas del pan y hasta las cubiertas. Todo cabería dentro del templo. Y entonces, cuando ya había templo, que lo hizo Salomón, entonces uno se pregunta, ¿qué ocurrió con el tabernáculo? Tomaron tanto detalle en hacerlo exactamente como mandó Dios. ¿Qué ocurrió con todas estas cosas? Pues lo que es la tradición es que todo lo pusieron dentro del templo. O sea, el Mm, templo era como una cubierta de piedra sobre todo esto. Y claro, algunas cosas estaban afuera, como donde está ahí el recinto del agua y el gran sitio donde había fuego para las ofrendas, ¿no? Eso estaba fuera del edificio, pero enfrente, ¿no? Así como está aquí. Pero todo lo que vemos allá, las columnas y todo eso, cabería dentro del templo de Salomón. Así que no se tiró nada, lo guardaron y así es como es la tradición que lo tuvieron para el templo. Eso ujú. era mi comentario. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, Karim. Sí, rapidísimo. Es algo muy interesante lo que acabas de mencionar, Jacinto, porque incluso hoy en el grupo estuvimos viendo la cuestión de la morada de Dios. Y es algo muy curioso porque vemos el tabernáculo dentro del templo, un templo dentro del templo, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y esto nos hace reflexionar sobre esta idea, ¿no? Que a veces viene distorsionada o viene, digamos, fuera de contexto sobre
la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Algunas vertientes del cristianismo eh, no enseñan, ¿no? Esta cuestión de que somos la morada de Dios, ¿no? Que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿no? Hay algunas condiciones para esto, ¿no? Y sabemos ahora que gracias al sacrificio de Cristo, todo esto está disponible, pero es muy buena la observación que haces para que vayamos trabajando nuestra mente en esta idea, ¿no? Como algo que ya estaba aquí, Dios no lo descarta, ¿no? Nuestro cuerpo que nos lo ha dado Dios tampoco lo descarta y mora en nosotros, ¿no? El Espíritu. Muy buen aporte, mi hermano. Ujú. Ok, bueno, ya hemos considerado muchas de las cosas que aparecen en Éxodo 41 al 8, entonces vamos a seguir adelante. Eh, ¿Vas a, hermano Manny, vas a tener a Alicia que los lea para nosotros? bueno, porque Sí. yo estaba tratando de que lo lean y no lo leía. Bueno, Alicia, si tú lo puedes leer, por favor. Ajá. Bueno, lo voy a leer de la parte que tengo aquí de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, porque se me hace más difícil en la pantalla porque utilizo es el celular. Ok, Pues adelante. bueno, entonces dice, luego el Señor le dijo a Moisés, levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca dentro del arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda a traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda a traer el candelabro e instala las lámparas. Ubicar el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Colocar el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pon el lavamano entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Hasta el 8. Ujú, ahí está, muy bien. Gracias. Entonces, Alicia. Entonces hemos visto aquí, por ejemplo, que dice, habla del arca del testimonio. ¿No? Ustedes notan que aquí aparece el término arca del testimonio. Otros hablan del arca del pacto, pero aquí aparece diferente. ¿Saben ustedes por qué se le llama aquí el arca del testimonio? ¿Por qué se le llama de esta manera? Yo tengo la mano levantada y nada más. Alfonso, adelante. Gracias. Bueno, porque adentro del arca había el testimonio que se dio en cuanto a la contestación de la polémica de quién debería ser el sumo sacerdote. Recordemos que anteriormente se había nombrado a la tribu de Leví como una tribu sin, no iban a tener territorio, pero iban a ser propiedad exclusiva de Dios e iban a estar destinados al sacerdocio. Pero no todas las familias de la tribu de Leví. Así es que se les pidió a los cabezas de familias que escogieran una vara ah, y en la cabeza en la familia que amaneciera la vara floreada y con hojas. Esa familia sería la familia asignada para el sumo sacerdote. La rama de almendro, que era posesión de Aarón o que provenía de la casa de Aarón, fue la única que estuvo floreada y con hojas. Por lo tanto, se dio testimonio. Asimismo, estaban un contenedor, una vasija con maná, que eso nos explica, lo vemos en Éxodo 16, cómo a las personas se les dio el maná y obedecieran o no obedecieran la ley de Dios, sino para que vieran la bondad de Dios, les daba pan todos los días, incluyendo el séptimo día, que también en el versículo 16 se les recordó que tenían que descansar. Y también en los 10 mandamientos que fueron dados en piedra en Éxodo 20. Lo que quiero traer aquí a colación es en el versículo 2 que dice, en el primer día del primer mes o del mes primero. Recordemos que salieron de Egipto en el mes de Abib, en la primera luna nueva, antes del equinoccio de primavera. Esto marca el comienzo de los años de acuerdo al calendario de Dios. Y en base a eso, hoy concluye el día 21 en el mes octavo en el calendario de Dios. Eso es todo por mí. Ok, Gracias. muchas gracias, Alfonso. Muy bien, entonces vemos por qué se le llama la testimonio. Alfonso nos dio
un buen comentario entonces al respecto. Bien, vamos a seguir adelante. Entonces ahora vamos a pasar a la lectura de Éxodo 40, de 9 al 15. ¿Quién desea leernos de los versículos 9 hasta el 15? Ah, Francisco, adelante. Ya. Estoy con la versión Reina Valera, 1977. Dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Y ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Y después harás que se acerquen tus hijos y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, de generación en generación. ¿Hasta el 16? Hasta el 15, hasta el 15. Hasta Ah, el ya. 15. Está bien, gracias, Francisco. Bien, entonces aquí habla de la unción y la consagración. ¿Por qué razón piensan ustedes por qué Jehová pidió que se ungieran todos los artículos dentro del tabernáculo, inclusive también a lo que tenía que ver con los sacerdotes, con su vestimenta y todo al respecto? ¿Por qué razón se hizo esto? ¿Había alguna razón al respecto? La razón por qué se pidió esto Dios, ungir el tabernáculo y sus utensilios. Y también, como dije, con respecto a Aarón y sus hijos. Karim. Sí, es interesante porque esta cuestión nos habla acerca de la santidad de Dios y cómo el hombre, quien había caído de la gloria de Dios, necesitaba algo para que lo limpiara, algo para que tuviera eh, la pulcritud, la limpieza, que estuviera al nivel o al alcance, ¿no? Y es muy curioso porque todo esto juega a colación. Por ejemplo, el nombre Aarón significa exaltado, portador de luz, pero también significa arca, como el arca de Noé, arca como el arca del pacto. Entonces, también significa montaña, o sea, desde el punto de que es una montaña fuerte. Y vemos aquí a Dios manifestándose en el monte, en la montaña, ¿no? Sube Moisés 40 días, 40 noches. Entonces, todos estos detalles van obviamente dándole mucho sentido a lo que es la historia, y sobre todo que también estos elementos los vemos más adelante, todos siendo pues la señalización hacia el Mesías, ¿no? Bien, gracias, Alfonso. Muchas gracias. Tiene razón nuestro hermano Karim en decir que el pueblo de Israel habían caído, cayeron hasta abajo, al punto de esclavos, cuando eran esclavos en Egipto, pero fueron elevados, fueron santificados cuando fueron sacados de Egipto, cuando fueron pasados por el Mar Rojo. Hebreo nos explica que fue como si fueran, si habían sido bautizados. Entonces, esto demuestra que ya no eran un pueblo de esclavos, ya no eran un pueblo cualquiera, era un pueblo elevado, tal como Aarón fue elevado. Entonces tenían que tener conciencia de que todo lo relacionado con Dios, toda la palabra de Dios es algo santo, tenía que haber una ceremonia continua de purificación, tanto al inicio
como cuando los sacerdotes se presentaban, se tenían que hacer sacrificios para la limpieza de ellos. Como leímos en Hebreos, no que los sacrificios quitaran pecados, pero tenían la conciencia de que estaban fallando, tenían el pecado delante de ellos. Y el sacrificar animales era simplemente un puente que los llevaba a Jesucristo. Entonces, esta es la necesidad, esta era la importancia, porque ningún pueblo, ninguna nación o reino tenían a Dios verdadero con ellos. Y era obvio, porque las naciones vecinas les temían a los israelitas. Vamos a ver cómo cuando iban marchando en el desierto, las naciones aledañas o vecinos se aterrorizaban y temblaban porque ahí venían los israelitas y los protegía el Dios Altísimo. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es similar a cuando celebramos la cena. Aunque parece ser que esos elementos del vino y el pan pueden ser cosas simples, a través del hecho, a través de la santificación y la ofrenda hecha apropiadamente a Dios, se convierte en algo puro, limpio y santo. Gracias. Gracias a ti, Alfonso. Jacinto. Sí, gracias, Manny. Muy buen comentario de Alonso. Lo aprecio mucho. Qué bueno. Am, entonces, ¿en qué se parece este ungir? La Biblia en los Salmos nos dice exactamente que la armonía que hay aquí entre los hermanos es como este ungimiento. Es interesante, ¿sí? Ujú. ¿Cómo? En el Salmo 133 dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué poema, ¿verdad? Qué lindo, qué bonito. Y este ungimiento dice al principio que es cuando Dios ve a los hermanos que se llevan bien, en armonía, todos juntos. Qué maravilla. Gracias, Jacinto. Entonces vemos que todo esto, el ungir, de estar limpio, vestirlo con la ropa adecuada, era justamente para que ejercieran el sacerdocio. Por ejemplo, aquí vemos algo de la vestimenta que ya hemos visto, ¿no? Todo eso que tiene que ver con el color amarillento es oro, ¿no? Vemos que del oro se hicieron como filamentos y se tejió junto con el lino y crearon estas hermosas vestiduras. Una son para el sumo sacerdote y la otra es para los sacerdotes, ¿no? Comunes dentro del tabernáculo. El sumo sacerdote se vestía totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, una pregunta que surge también, ¿qué revela la precisión de Dios sobre su carácter y su deseo de comunión? Entonces, hay diferentes puntos, ¿no? Que los pongo aquí. Si quisieran comentar al respecto, ¿qué nos muestra con respecto a Dios? Karim. Yo nada más quiero resaltar un poco del comentario que acabas de hacer, que cómo el sacerdote tenía una diferenciación del sumo sacerdote, ¿no? Esto también aparentemente es muy pasado desapercibido, ¿no? Pero hasta esta cuestión nos estaba indicando cómo el sumo sacerdote tenía que ser distinto en cuestiones, aunque seguía siendo también humano, ¿no? Y esto también es algo que cuando se presenta la situación del Mesías, olvidó el pueblo a través de muchas cuestiones que no vamos a entrar en detalles ahorita, cómo tenía que haber esta diferencia a pesar de la similitud, ¿no? O la similitud a pesar de la diferencia. Muy bien, gracias, Karim. Entonces vimos aquí en cuanto que nos revela con respecto a Dios, todas las cosas que Él está diciendo cómo se debía llevar a cabo el tabernáculo. Por ejemplo, uno de estos es la santidad absoluta, ¿no? Porque Dios es santo
y todo lo que se relaciona con Él debe de reflejar esa santidad. Entonces, todos estos detalles es una manera también de mostrarnos que nos podemos acercar a Dios, pero requiere reverencia, pureza y orden. Otra cosa tiene que ver con el orden divino. Cada objeto que vimos tiene un propósito. Esta armonía y esta belleza muestra que también requiere de nosotros un orden espiritual para acercarnos a Él. Y dice el deseo de cercanía. Dios desea habitar entre su pueblo y el que Él muestra la precisión y esta belleza no es para alejarnos, sino más bien para preparar un lugar digno para que entonces esté la presencia de Dios. Y proféticamente, como sabemos, todo esto apunta entonces a el Cristo, ¿no? Que en cada una de las cosas que muestran ahí. Y aquí también, por ejemplo, al hacer este ungimiento, se consagra a las personas al servicio de Dios. Entonces, ¿qué significa ser consagrado para Dios? ¿Qué cosas incluye el ser consagrado o apartado para Dios? Como vemos aquí en el PowerPoint. ¿Qué cosas notan y pueden comentar libremente a lo que comenta aquí? Y como dice siempre Karim, las reuniones de todos. Alfonso. Gracias. Pues vemos muy claro que la santificación era apartar algo, a apartarlo para un uso exclusivo para Dios, para la alabanza, la adoración. Tendría que estar limpio. Ah, no creo que exista un metal más precioso que el oro y con tanta abundancia. Sabemos que sí lo hay, pero son extremadamente raros y difíciles de procesar, sobre todo en aquellos años. Pero en cuanto al oro, marca la belleza, la pureza y lo más exaltado. Asimismo, es como Dios ve a lo consagrado, a los sacerdotes que se tenían que consagrar. Por ello los levitas no podían tener tierra ni ganado, porque ellos estaban consagrados al servicio de Dios. Aún así no les faltaba nada, porque Dios se hizo cargo de ellos y ellos tenían derecho de quedarse con parte de los diezmos. Incluso hasta hoy, los que claman ser progenie de los levitas son típicamente judíos bastante ricos, bastante ricos. Entonces, vemos como el ser, a que algo sea purificado, no es nada más en sí un acto de purificación. Es un proceso que hay limpieza. En aquellos años con agua, vestiduras nuevas, vestiduras de lino, precisamente el material, y la unción con aceite. Esto pone por aparte, aunque sean materiales terrestres, aunque sean materiales comunes, el acto de la santificación, de ponerlo aparte y no usarlo para otras cosas. No usarlo para otras cosas también está mostrado en los miembros de los levitas, que no se podían dedicar a la ganadería, no se podían dedicar a la compra-venta de terrenos, no se podían dedicar a una cosa porque el uso o el oficio exclusivo de los levitas era santo y eran ser sacerdotes. Hasta ahí llego yo. Gracias. Bien, gracias Alfonso por tu aporte. Karim. Escuchamos a John. John tiene la mano. Perdón, no iba. John, adelante. Sí, claro, gracias. Mi comentario tiene que ver con esto, que tiene que ver con lo santo, lo consagrado, lo que se está comentando. Y hubo un detalle importante que se acaba de mencionar, que son objetos materiales, terrenales, sí muy valiosos. Todos, el oro, la madera, todos eran objetos muy valiosos, pero todos eran objetos terrestres. Fueron hechos por hombres, fueron humanos, aunque fueron capacitados por Dios mismo, los hicieron hombres. Y el tabernáculo hemos analizado que es un reflejo, una extensión de lo que está en el cielo, de lo celestial. Entonces, al momento de santificarlo, de consagrarlo, de apartarlo, como se comenta, se está haciendo eso, ese reflejo de lo celestial aquí en la tierra. Y pues está apartando para el servicio, la adoración
de Dios mismo, que Él mismo estaba dentro del tabernáculo y es precisamente lo que se quiere demostrar, lo que se quiere reflejar por medio de la consagración. Muy bien. Gracias, Joan, por tu comentario. Karim. Sí, gracias, muchas gracias. Me ganó una parte, John, de lo que iba a comentar. Gracias, John, igual, muy buen comentario. Iba a aportar el dato de que el oro no solamente es un material precioso, sino que incluso es aceptado por el cuerpo humano, a diferencia de otros metales que también se utilizan, por ejemplo, en la medicina, pero pueden causar, ¿cómo se llama? Side effects, reacciones, Efectos secundarios. efectos secundarios. El oro no, el oro no lo provoca. Entonces es algo muy curioso, ¿no? Que incluso se puede amalgamar, o sea, Egipto lo utilizaba para cuando había huesos rotos, ponían piezas de oro y el oro se fundía con el calcio. El calcio también es un metal. Entonces, he ahí que se podía decir que se fusionaba, ¿no? Se fusionaba lo divino, lo sagrado, lo precioso con lo humano. Y ahora, otra cuestión es que una de las definiciones, porque la religión nos ha ocultado una definición de la palabra santo, esta es feliz. No solamente santo significa apartado o consagrado, sino que también significa feliz, lo que quiere decir que aquel que está santificado hace su labor felizmente. Entonces es algo muy curioso también de señalar. Ujú. Muy bien, gracias a Karim por el comentario también. Vamos a seguir, por el tiempo nos sigue corriendo. Vamos ahora a pasar a la lectura de Éxodo, capítulo 40, de los versículos 16 hasta el 33. Pueden hacer los dos lectores, del 16 hasta el 24, Alfonso, y del 25 hasta el 33. ¿Quién desea hacer esto? Ok, el Ok, 16. vamos a dejar a Jacinto porque Cari está medio afectado de la voz. Va a empezar entonces, Alfonso. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes y en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y púsola sobre cubierta encima del mismo, como Jehová le había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y Ok, encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. ok, gracias. Entonces continuamos, Jacinto, el 26 hasta el 33. Gracias, Alfonso. Ujú. Sí. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón, sus hijos, lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra.
Ahí está, muy bien. Gracias a los dos entonces por su lectura. Entonces, por ejemplo, aquí, estos versículos de Éxodo 40, versículos 16 al 33, yo de hecho lo marqué con amarillo. ¿Qué expresión aparece continuamente? ¿Y qué muestra esto con respecto a Moisés? Hay una expresión que aparece varias veces en esta lectura que se hizo. ¿Cuál es? ¿Y qué muestra esto con respecto a Moisés? La frase es tal como Jehová había mandado a Moisés. Exacto, exactamente. Aquí aparece 8 veces esa Ujú. expresión, ¿no? Entonces, por eso, como dice su tema ahí, Moisés obedece completamente después de cada una de las cosas y lo hizo como Jehová le mandó, ¿no? Y es interesante este hecho porque en el capítulo 39 que Jacinto consideró la semana pasada, esta expresión aparece en todo el capítulo 10 veces. Aquí aparece 8 veces. Entonces estuve buscando algo interesante que muestra que en la simbología esto tiene un significado. 10 del 39 más 8 son 18. O sea que los números 8 y 18 tienen un significado. Dice, por ejemplo, el 8 dice, simboliza un nuevo comienzo. Y vemos que encaja con esto porque dice el octavo día posterior al séptimo de reposo puede representar un nuevo orden o comienzo asociado con la resurrección de Jesús. También muestra abundancia. La asociación, dice, del 8 con la abundancia puede provenir de la idea de un nuevo comienzo que trae prosperidad. Y el 18, al combinar los 10 del 39 más los 8 de ahora, dice, simboliza vida. Según la tradición judía, se asocia el número 18 con la vida, ya que el valor numérico de las letras hebreas se componen de 18 y justamente significa entonces vida. Y entonces vemos que Moisés cumplió completamente y fue juicioso al cumplir con todas las instrucciones que se le dio entonces a él. Y aquí me mostró la obediencia porque colocó cada uno de estos utensilios donde debía de ir entonces. Entonces dice, y aquí dice que ejecuta fielmente cada instrucción. Y lo que acabé de decir, ¿no? Se muestra cada punto en los versículos, cómo él fue haciendo eso seguidamente. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿qué impacto tiene la obediencia en nuestra relación con Dios? Moisés nos dio un ejemplo, ¿no? De ser obediente. Ahora, ¿cómo impactan nosotros el ser obedientes en nuestra relación para con Dios? Pueden comentar lo que ustedes deseen. Yo puse aquí algunas ideas nomás. ¿Cómo se puede mostrar esa obediencia en nuestra relación con respecto a Dios? Alfonso. Gracias. Bueno, la obediencia hoy y desde que salieron de Egipto no es para obtener salvación. Cuando salieron de Egipto, cuando pasaban por el Mar Rojo, fueron salvados, fueron rescatados de la esclavitud. Asimismo nosotros, una vez que hemos tenido fe en Jesucristo, creemos, manifestamos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, hemos sido limpiados con la sangre del Cordero. Ahora nuestra obediencia no nos compra salvación, nada nos compra salvación porque ya somos salvos, pero nos la preserva. Como recuerdo un debate que tuvo nuestro hermano Karim con otra persona acerca de que si la salvación se perdía o si eran salvos para siempre. Quedó claro que la salvación se puede perder. Aquí un acto de desobediencia, como lo vamos a ver en Hebreos, ah, obviamente nos pone en riesgo. Si ya tenemos un Salvador, un sumo sacerdote que nos puede limpiar, que nos lavó y nos salvó, y aún así lo ignoramos y desobedecemos, corremos en peligro de perder la salvación. La obediencia fortalece la comunión. Vamos a ver un gran ejemplo de testigos, un gran ejemplo de personas que fueron fieles y obedientes. Entre ellos está Abraham, que porque obedeció a Dios fue contado como amigo de Dios. Así que la obediencia no está en pleito con la gracia ni con la ley. La obediencia es producto de que ya somos salvos. Como cuando se siembra un arbolito frutal y se le cuida, esa es la gracia
y da fruto, da hojas y el fruto. Eso debería ser la obediencia, dar frutos. Mejor dicho, que la obediencia sea fruto de la salvación. Y prepara nuestro corazón para en nuestra mente, en nuestro corazón, para la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo. Hermanos, ya estamos muy cerca. Ya el Israel espiritual está despertando. Si no lo han sentido, abran sus ojos. Ya está despertando Israel. Y muchas personas entre ustedes están empezando a entender estas cosas que antes, por mucho que leíamos la Biblia, no las entendíamos. Pero ahora es Dios mismo quien nos da el entendimiento. No ningún hombre, ninguna revista, ni ningún compañero entre nosotros. Es precisamente el estar aquí reunidos leyendo la palabra de Dios los que nos hace abrir nuestra mente y nuestro corazón. Y me da mucho gusto que lo expresen, como el hermano Manny dijo, ¿cómo hemos aprendido cosas? Y sí, en realidad la Biblia es una fuente interminable de sabiduría que solamente Dios nos puede revelar. Les dejo los otros puntos para otra persona. Gracias. Gracias, Alfonso. Karim. Sí, muchas gracias. Rapidísimo nada más, por la cuestión de que por contexto general, muchas personas han participado en ciertas organizaciones en donde ni se le da el aporte a lo que sería la creencia básica del cristianismo, es que si somos cristianos, Cristo tiene una pieza fundamental dentro de la creencia, ¿no? Algunas de estas organizaciones tienen otro testamento, ¿no? Otro libro, ¿no? O, o solamente los ven como un siervo, ¿no? Pero no realmente como lo dice la escritura, ¿no? El Hijo de Dios. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque muchos todavía tienen implantado en esta cuestión de la obediencia hacer la voluntad del Padre. Pero obviamente vemos que el Padre ha designado una autoridad para nosotros. Y esa es Cristo, esa es Jesús. Entonces, muchos todavía quieren llegar al Padre por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Y de esta manera, como bien lo mencionó el hermano Alfonso, desechando lo valioso que Dios nos dio para ello mismo. Muy bien, gracias. Excelentes comentarios. Bien, vamos a seguir en nuestra consideración de los últimos versículos que nos quedan entonces de este capítulo 40 para terminar el libro este. Vamos a leer el 40 de los versículos 34 hasta el 38. ¿Quién desea leer estos versículos? Jan, adelante. Ok, los leo de aquí de la presentación. Perfecto. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Está muy bien, gracias, Jan. Bien, entonces, ¿cómo sabían los israelitas de que estaba la presencia de Jehová en el tabernáculo? ¿Cómo sabían ellos eso? Y aquí se los muestro por si, para que lo vean más claro. ¿Cómo se notaba la presencia de Dios, nuestro Dios, aquí? ¿Jacinto? Había una columna de fuego que, que era prueba de que el Espíritu de Dios estaba con ellos, con su pueblo. Y en hebreo le dicen la luz llamada Shekinah. Era como se llamaba, la Shekinah, la luz del Shekinah. Muy bien, excelente. Alfonso. Era algo aterrador para los que no eran los del pueblo de Israel. Era algo sumamente aterrador porque estaban en el desierto y como leemos o leeremos, sus vestiduras no se acababan, no había enfermedad, no había abortos, no tenían extremo calor porque la nube los cubría durante el día y no tenían miedo a la oscuridad porque la columna de fuego y lumbre los iluminaba durante la noche.
¿quién se podría arrimar a pelear contra ellos? Entonces, la presencia y Shekinah de Dios estuvo ahí con ellos. Incluso también estuvo en el templo cuando fue hecho por Salomón. Y pues hoy no lo podemos ver así, pero la presencia se siente. Eso es todo por mí, gracias. Ajá, muy bien. Bueno, a ver, Karim. Rápido, sí. Hay días en que nosotros también pensamos esto, ¿no? Que no vemos la nube de Dios sobre nosotros. Hay días en que nos acontece donde pensamos que es un día malo, ¿no? Sin embargo, Dios está haciendo sus cosas y nos pide a nosotros también ocuparnos de las nuestras, porque el que no esté en la nube no quiere decir que no tuvieran también cuestiones ahí que resolver internamente entre el pueblo, ¿no? No salían a las actividades, pero a lo mejor es un buen tiempo para estar eh, repasando las escrituras o viendo la manera en la que nos llevamos mejor entre la familia, esposo, esposa, los hijos. Siempre hay jornada por hacer, ¿no? Pero es bueno considerarlo así, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, quizás es un mal día, ¿no? Pero hasta un mal día siempre da una buena enseñanza. Ujú, muy bien. Entonces vemos que el fuego era durante la noche y durante el día estaba la nube. Entonces, esto le mostraba la presencia de Dios, entonces, en el tabernáculo. Y algo interesante que dice aquí en el versículo 37, dice que, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Entonces vemos, ¿qué significa eso? Que si la nube no se alzaba, ellos no se movían. Que acaso si no se iba, ellos se quedaban quietos así alrededor. ¿O qué nos quería comunicar aquí con respecto a lo que dice este versículo? Que no se movían. ¿Alfonso? Una vez más, estaban en el desierto y aunque Dios les podía proveer todo lo que Él quisiera, nada limita a Dios. Había que mover la población, había que mover las tribus ah, para tal vez para que hubiera más espacio porque la nación, aunque morían algunos, vamos a entender esto después, que estuvieron muriendo muchas personas, seguían expandiéndose en sus ganados. Además, tenían que dejar marcado el territorio que Dios les había dado, porque Dios les prometió una gran extensión de tierra. Y la marca principal, no había cercos, no había marcas, por decirlo así, pero la marca principal dice que todo lugar donde plantan sus pies será de ustedes. Entonces anduvieron vagando por todo el desierto, no sin propósito, no han perdidos, sino que estuvieron marcando su territorio a través de caminar por él. Y se movían de lugar a lugar cada vez que Dios lo determinaba al levantarse las nubes. Eso es todo, gracias. Exacto. Entonces, vemos de que, o sea que ellos no se movían a menos, o sea, en su vivir diario, no se movían al menos que Jehová les dijera que lo hicieran. Esto mostraba la dependencia total que los israelitas necesitaban la guía de Dios. Entonces, como dice ahí, el movimiento del pueblo estaba condicionado por la voluntad de Dios. Dependían de él. El pueblo, dice, obedecía, permaneciendo inmóvil hasta que la nube se moviera. O sea, ellos se quedaban ahí en su lugar, ¿no? En sus tiendas, lo que fuera, mostrando que dependían completamente entonces del líder, que era Dios, ¿no? Y eso lo mostraban por medio de que no se movían entonces. Muy bien, ahora, ¿cómo se manifiesta hoy la presencia de Dios en nosotros? Porque nosotros no tenemos el fuego para la noche ni la nube para el día, pero ¿qué cosas que tenemos de parte de Dios nos muestra o se manifiesta que Él está presente? ¿Qué cosas? Y nuevamente, comenten lo que ustedes deseen. Aquí puse algunas ideas solamente al respecto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios hoy en día entre nosotros? El poder del Espíritu. Ok, excelente. El Espíritu Santo, ¿no? Porque nos guía, nos consuela, nos corrige y nos fortalece. También tenemos la palabra, ¿no? A ver, Alfonso. Ese es el punto que yo quería mencionar.
Y yo fui testigo de Jehová por más de 35 años y era muy aferrado, era muy dedicado. Ah, Nunca fui anciano ni siervo ministerial porque tenía choques con los ancianos, porque no veía la sinceridad requerida ni la santidad indispensables. Pero fue por causas del destino que tuve que reunirme con otras personas a leer la Biblia y fue cuando entendí, fue cuando recibí el Espíritu Santo. Am, Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, tuvimos una persecución tremenda demoníaca y se concluyó, se acabó todo eso en cuanto leímos la escritura. A nuestra casa llegaron los testigos de Jehová y nos invitaron a leer la Biblia y ese fue, por decirlo así, apropiadamente, el santo remedio. Ujú. Los ataques satánicos cesaron en cuanto empezamos a leer la escritura. Fue por eso que creí fielmente que los testigos de Jehová es la religión verdadera. Pero hasta ahora, muchos años después, me di cuenta que no es así, que fue el hecho de leer la escritura. Y el leer la escritura, como estamos aquí nosotros, es cuando el Espíritu Santo de Dios se revela. Y se revela por medio de quitarnos el velo de la mente, de derrumbar las ideas que tenemos preconcebidas, que hemos aprendido en todas las religiones. Las sectas tienen la misma base. Todas salen de Babilonia la Grande. Aunque haya aparentemente diferencias superficiales, en el trasfondo la raíz es una misma, es Satanás, el diablo. Así es de que yo los encomiendo y los estimulo a que sigamos adelante leyendo la escritura, analizándola. Porque solo así Dios nos quitará la venda de los ojos. Gracias. Gracias a ti, Karim. Una cosa que va muy relacionada con lo que dijo Alfonso hace un minuto, de que tenían que poner sus pies para poder conquistar esta parte que fuera suya. El doctor Michael Heiser comenta en uno de sus videos algo similar, dice, porque es necesaria la lectura de la Biblia en voz alta, no en una cuestión religiosa como digamos en el judaísmo que se hace esta cuestión así públicamente, sino menciona el doctor que esto es una parte de nuestra confesión de fe y es la manera en la que espiritualmente vamos tomando el territorio, vamos tomando el reino, ¿no? Arrancándolo de las huestes. Entonces, es muy, muy interesante lo que mencionó el hermano Alfonso. Muy bien, gracias, Karim. Entonces, agregando un poco más de cómo se manifiesta la presencia de Dios en nosotros, bueno, al estar reunidos aquí, como dice aquí, en comunión de la iglesia, de la congregación, donde estén 2 o 3, dijo Jesús, se reúnen en su nombre, ¿no? También cuando oramos, se muestra la paz, la convicción, en las circunstancias cotidianas también. Dios nos manifiesta en decisiones guiadas, consuelo y protección, y otras veces a través de otros creyentes, otros hermanos cristianos que tal vez al hablarnos, animarnos y corregirnos y mostrar su amor, también se manifiesta la presencia de Dios entre todos nosotros. Entonces vemos que realmente en el libro de Éxodo hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Y realmente es un gozo comprender cosas que yo tuve tantos años sirviendo supuestamente a Dios en la organización que estábamos y realmente muchas de las cosas de estas no las sabía. ¿Alfonso? Gracias. No me gusta hablar sin mencionar la base bíblica. Lo que mencioné acerca de que todo lugar donde pisaran será su territorio está en Deuteronomio 11:24. Me gustaría leerlo brevemente. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y del Líbano hasta el río Éufrates, y hasta el mar postrero, el mar Mediterráneo, será vuestro, será todo ese territorio. O sea que en determinado tiempo tenían que marcar todo ese territorio por medio de marchar o residir en ese lugar, así fuera por unos meses o unas semanas. Y anduvieron por toda la península, lo que conocemos hoy como la península arábica, llegaron hasta lo que es ahora Babilonia, fueron hasta la costa del mar Mediterráneo y regresaron a la tierra de Egipto, perdón, a la tierra de Israel. Así es que ah, no nomás lo dice la escritura, han encontrado rasgos o restos arqueológicos que están las plantas de los pies marcadas en las piedras, a propósito, diciendo, esta es nuestra tierra. Así es de que esa es la razón, una de las razones por las cuales Dios en su determinado tiempo levantaba la columna, lo cual significaba que a moverse
moverse, a examinar nuestros territorios. Eso es todo, gracias. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, hermano, como dice en conclusión, nuestro Dios nos ama profundamente y todos sabemos eso, ¿verdad? Y una muestra de ese amor fue el enviar a su Hijo Jesucristo, para que podamos obtener vida eterna. El tabernáculo prefiguró muchas de las cosas de este sacrificio que Jesucristo dio por nosotros y podemos conseguir todas las promesas que están en la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, le agradezco a todos el haber estado atentos entonces a esta consideración. Y bueno, Adelaides tenía comentario hace rato. no, yo no la dejé porque seguramente tocó algo. Tocó algo y levantó la mano. Es la mamá de Manny, es la mamá de Manny, por eso. Habla, escuchamos. Bueno, pobre. Pero me tomó más tiempo para poder irle enseñando, pero por lo menos estuvo hasta aquí hoy. Así que, bueno, vamos a terminar haciendo una oración. Primero vamos a tener una canción. ¿Y quién desea hacer la oración al final? ¿Quién desea hacer la oración? ¿Puede levantar su mano? Jacinto, muy bien. Entonces, vamos a escuchar otra vez esta canción tan bonita. Aquí. A nosotros un día el sol no se pondrá y la noche oscura nos acontecerá. Las lágrimas de amigos y familiares caerán, pero hay una promesa, paz al final. En el silencio nuestro nombre será mencionado. No es un final, sino algo momentáneo. No hay tumba que a la vida pueda contener. La fe y el espíritu en nosotros del sepulcro nos harán volver. Esperanza viva, luz que no se apaga. La muerte ha sido vencida, la eternidad nos llama. La resurrección me espera, promesa verdadera. El valle oscuro no me detendrá, el buen pastor mis pasos guiará. Si el mundo tiembla, firme estaré, pues en su victoria siempre confiaré. Las cadenas rotas, el velo rasgado, la tumba vacía, el amor ha triunfado. Por siempre al Cristo proclamaremos, pues del sepulcro todos regresaremos. Luz que no se apaga, la muerte ha sido vencida, la eternidad nos llama, la resurrección me espera, promesa verdadera. Ok. Bien, hermano, entonces puede representarnos en oración.
no todos al mismo tiempo. Oh, ¿quién va a ser lo de Alfonso? Si alguien está dispuesto primero que yo, con mucho ¿Sí? gusto. Oh, yo iba Ok, a dar. gracias. Adelante. ¿Sí? Después escuchamos a Alfonso. Ok, muy bien, muchas gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu gloria que se reveló en tu libro de Éxodo, especialmente en este capítulo 40, donde vemos que la obediencia de Moisés preparó con su obediencia el camino para que habitaras entre tu pueblo. Te agradecemos tanto por la lección que que tú nos haces con tu presencia y la recompensa de nuestra obediencia y que el tabernáculo que era tu casa fue construido exactamente como tú lo mandaste. Gracias, nuestro Padre, porque este capítulo nos ha enseñado por medio del hermano Manny lo tan precioso que es tu propósito, los mandatos que tú les dices a tu pueblo. Y gracias porque en este capítulo aprendemos que has prometido habitar en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, y que podemos conocerte y sentir tu presencia cuando te seguimos y continuamos en tu palabra. Amén. Amén. Muy bien. Alfonso, te escuchamos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos aquí reunidos muy contentos, Padre, disfrutando de escuchar tu palabra. Gracias por este gozo que nos das y te pedimos que este gozo y esta paz también se la des a Paco y su familia que han perdido a su padre y a las personas, a los hermanos y hermanas que no pudieron estar con nosotros hoy, que tienen problemas de trabajo, de salud, de dinero. Te rogamos por el bienestar y la paz y la tranquilidad de ellos. Señor soberano, Dios Todopoderoso, te ruego muy humildemente, Señor, que seas tú quien nos quite el velo y nos des entendimiento de estas cosas que son muy importantes. Gracias, Señor, porque nos has dado a entender que no hay obra humana, ni sacrificio, ni hechura que podamos hacer para obtener tu gracia, ya que tu gracia es gratis y tú no la das porque nos amas. Nada con nada podemos comprar este gran bendición. Y por ello te damos las gracias muy humildemente, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy Amén. bien, excelente, excelente. Muy gracias a todos sus comentarios, su participación, su lectura. Hemos tenido creo una reunión muy enriquecedora, ¿no? Para nosotros. Gracias por tan buena reunión a todos. Yeah, muy bien. Hasta, Karim, te agradezco el esfuerzo que hiciste, Mira cómo Sí. pudiste comentar y todo, a pesar de que estabas afónico. Excelente, excelente. Gracias, hermano Manny, por la presentación del PowerPoint. Estaba muy bien. Ujú, Mucho trabajo. Apreciamos sí, mucho. ujú. Así que,